Mi nombre es Freddy Armando Martínez y en este video se desarrollará el primer parcial de la asignatura Temas de Aritmética y Álgebra presentado a la profesora Ivonne Andrea Dorado. El primero establece que se debe probar que una relación definida para x y y enteros con x menor o igual a y, si y solo si x menos y pertenece a los naturales, es un orden en los enteros. De lo anterior, es posible definir la pareja de enteros a y b con a relacionado b si y solo si existe un n que pertenece a los naturales, tales que b menos a igual a n. Para probar que esta relación es un orden en los enteros, debe cumplir que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Es reflexiva. Para cumplir con esta propiedad, todo elemento del conjunto se debe relacionar con el mismo. De la definición b menos a igual a n, se obtiene que b es igual a más n y a igual a b menos n. Para todo a que es entero, existe 0 que pertenece a los naturales. Entonces, b es igual a más 0, por tanto, b es igual a y asimismo a es igual a a. En conclusión, a es menor o igual a y se cumple el criterio de reflexividad. ¿Es antisimétrica? La antisimetría se define como si a está relacionado con b y b relacionado con a, implica que a es igual a b. Si a está relacionado con b y b está relacionado con a, existen los naturales m y n tales que b sea igual a más n y a sea igual a b más m. De lo anterior se obtiene que al reemplazar a, b es igual a b más m más n. Usando la propiedad conmutativa, se obtiene que b es igual a b más m más n. Por lo tanto, m más n igual a 0, y dado que son números naturales, la única posibilidad es que m sea igual a n igual a 0. Con esto se obtiene que b es igual a más 0 y a es igual a b más 0. Es decir, b es igual a es igual a b, y se cumple que la propiedad es antisimétrica. Finalmente, la prueba de la transitividad, definida como que si a está relacionado con b y a su vez b está relacionado con c, entonces necesariamente a debe estar relacionado con c. Si se cumplen las condiciones de relación entre a y b y entre b y c, se dice que existen los naturales i y j tales que b sea igual a más i y c sea igual a b más j. Siguiendo el procedimiento anterior y usando la propiedad conmutativa, se llega a la conclusión de que i más j pertenecen a los naturales, porque i y j son números naturales. Por lo tanto, i más j son mayor o igual a 0, es decir que c es mayor o igual a, o sea, a es mayor o igual a c, y se demuestra la transitividad en esta relación. En conclusión, se cumple que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Se comprueba que la relación es un orden en los enteros. En el segundo punto se debe demostrar que si x es menor o igual a y
Entonces, al multiplicar por un entero positivo a ambos lados de la desigualdad, esta se conserva, mientras que si se multiplica a ambos lados de la desigualdad por un entero negativo, la desigualdad se invierte. En el primer caso se considera a menor o igual a b y se multiplica por el entero positivo p a ambos lados. Si PA es menor o igual a PB, entonces PB menos PA es mayor o igual a 0. Es decir, PB menos PA pertenecen a los naturales. Y se cumple que P es mayor a 0. Por lo tanto, P pertenece a los naturales. Asimismo, A menor o igual a B quiere decir que B es mayor o igual a A. Por lo tanto, B menos A es mayor o igual a 0. Y se dice que B menos A pertenece a los naturales. Usando la propiedad asociativa, se tiene entonces que P multiplicado por la diferencia entre B y A debe pertenecer a los naturales, lo cual se cumple porque tanto P como B menos A son números naturales. De manera análoga, para el segundo caso, se tiene que PA es mayor o igual a PB para todo P que es entero y menor que 0. Entonces, PA es mayor o igual a PB, por lo tanto, PA menos PB mayor o igual a 0, es decir que PA menos PB pertenece a los naturales. Por su parte, se cumple que P es menor que 0, es decir, su opuesto, menos P es mayor a 0, es decir que menos P pertenece a los naturales. Y anteriormente ya se había demostrado que B menos A pertenece a los números naturales. Usando la propiedad asociativa, entonces se tiene que P multiplicado por la diferencia entre A y B pertenece a las. Es decir, que el opuesto aditivo de P multiplicado por B menos A pertenece a los naturales, lo cual se comprueba porque tanto menos P es natural como B menos A es natural. El producto de dos números naturales es un número natural. En el tercer punto, se tiene A como el conjunto de divisores de 48, el cual está ordenado por la relación de divisibilidad. Además, B es el conjunto compuesto por los naturales 4, 6 y 12. Los divisores de 48 entonces son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 y 48. Abajo se muestra el conjunto de parejas de A ordenadas por la divisibilidad. En la parte A se pide hacer el diagrama de Hasse que se muestra a la derecha. El conjunto es ordenado, cumple reflexibilidad, antisimetría y transitividad. En el punto B se solicita averiguar si el conjunto es totalmente ordenado. Para que esto ocurra debe existir por lo menos una pareja de elementos en A que no estén relacionados. En este caso se seleccionó los números 3 y 16. 3 no está relacionado con 16 por la relación de divisibilidad, porque 3 no es divisor de 16, es decir, que no se cumple que 16 sea igual a 3 por un número natural. Dado que 3 y 16 pertenece a A, pero no están relacionados, se demuestra que el conjunto no está totalmente ordenado. Otras parejas que no están relacionadas en este conjunto son 2 y 3, 6 y 8, 12 y 16.
Punto C, se pide hallar el máximo y el mínimo de A. En el diagrama de Hasse se ve claramente que el máximo de este conjunto es 48, porque se cumple que todo n que pertenece a A es menor o igual a 48. No hay elementos del conjunto por encima de él. Asimismo, se ve claramente que el mínimo del conjunto A es 1, porque se cumple que 1 es menor o igual a cualquier otro elemento de A. No hay elementos del conjunto por debajo de 1. En el punto D, se pide encontrar un subconjunto de A con 5 elementos que esté totalmente ordenado, es decir, además de cumplir con reflexibilidad, antisimetría y transitividad, todos sus elementos deben estar relacionados. Un ejemplo es el subconjunto E, cuyos elementos son 3, 6, 12, 24 y 48. En este conjunto, todos los elementos están relacionados por la divisibilidad, es decir, está totalmente ordenado. En la parte E del ejercicio, se solicita encontrar un subconjunto de A que tenga elementos maximales y minimales, pero no un máximo ni un mínimo. El subconjunto seleccionado es F, cuyos elementos son 4, 6, 12, 16 y 24. En este subconjunto hay dos maximales. Uno es 16, porque se cumple que para todo M que pertenece a F, 16 menor o igual a M implica que M sea igual a 16. No hay elementos por encima de 16 en el conjunto F. Asimismo, no hay elementos de F que sean mayores a 24. Con la relación de divisibilidad no es posible comparar 16 y 24. Ambos son maximales del grupo F. Análogamente, el subconjunto F tiene dos minimales. Uno de ellos es 6, porque se cumple que para todo M que pertenece a A, M menor o igual a 6 implica que M es igual a 6. No hay elementos de F menores a 6. Asimismo, no hay elementos de F menores a 4. Mediante la divisibilidad no es posible comparar 4 y 6. Ambos son minimales de F. Este subconjunto no tiene máximo ni mínimo. En el punto F, considerando B el subconjunto de 4, 6 y 12, se pide calcular las cotas superiores, es decir, los mayorantes, y las cotas inferiores, es decir, los minorantes del subconjunto B. Usando el diagrama de Hasse, se observa que los mayorantes de B son 12, 24 y 48. Porque se cumple que estos elementos que pertenecen al conjunto A son mayores o iguales que cualquier elemento que pertenece al subconjunto B. 8 y 16 no se pueden comparar con 12, así que no son cotas superiores de E. De manera análoga, se ve que los minorantes del subconjunto E son
1 y 2, porque se cumple que son menores o iguales que cualquier elemento del subconjunto B. 4 no es minorante porque no es comparable con 3, con 6, y 6 y 3 tampoco es minorante porque no es comparable con 4. Finalmente, se determina que el supremo de el conjunto B es 12 porque es el menor elemento de los mayorantes. Por su parte, el ínfimo de B se dice que es 2 porque es el mayor de los minorantes. En el cuarto punto, se pide plantear un problema en el que se deba calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. El problema planteado es el siguiente. Santiago ahorró diariamente una moneda de 500 y algunos días también una de 1000 en su alcancía. Cuando se llenó, la rompió y encontró que tenía 126 monedas de 500 y 98 monedas de 1000. En el autoservicio, el cajero le dice que para cambiarlas debe entregarlas sin revolverlas en grupos del máximo número de monedas posible y que no sobre ninguna. Se plantea A. ¿Cuántas monedas debe poner en cada grupo? B. Para facilitarle la vida a Santiago, el cajero le dice que compre dos alcancías más pequeñas, una para las monedas de 500 y otra para las monedas de 1000, y que cuando la llene regrese para hacerle el cambio. ¿Cuántos días tardará Santiago para poder llevar las dos alcancías el mismo día, suponiendo que en una caben máximo 26 monedas de 500 y en la otra caben máximo 98 monedas de 1000? Para resolver, entonces se necesita calcular o encontrar el máximo común divisor entre 126 y 98. Para esto se define el conjunto S como el conjunto de divisores comunes de acuerdo con S está conformado por Z, que pertenece a los enteros positivos, y Z es igual a AX más BY con X y Y que pertenecen a los enteros. En este caso, Z es igual a 126 multiplicado por X más 98 multiplicado por Y. El conjunto S tiene un definido como S minúscula. Y además se considera que S minúscula es el máximo común divisor de AB. Para esto, se elaboró una tabla con diferentes valores de X y Y de tal forma que se obtenga el valor de Z mínimo posible. En este caso, se seleccionaron valores de X positivos y valores de Y negativos, de tal forma que se oscilara entre valores de Z menores y mayores que 0. En este caso se encontró que el mínimo valor posible para Z es 14. Por lo tanto, se considera que S es igual a 14. Para se hallan los divisores P de 126 de tal forma que se cumpla que P por un número natural pues se obtenga 126. Entonces que P divide a 126 o es divisor de 126. Los números, entonces, se forma el subconjunto P de los divisores de 126, que está formado por 1, 2,
3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63 y 126. Asimismo, utilizando 98, se define entonces el subconjunto de los divisores Q de tal forma que al multiplicar Q por un M que pertenece a los naturales, se obtenga divisores de 98. Al hacer las operaciones para hallar estos números, entonces se forma el conjunto Q de los divisores de 98, que son 1, 2, 7, 14, 49 y 98. Se comparan los conjuntos P y Q para determinar el máximo común divisor. Entonces se obtiene que 14 es divisor de 126 y 14 es divisor de 98. En conclusión, el máximo común divisor entre 126 y 98 es 14. Respuesta: el número de monedas en cada grupo debe ser 14 para que no sobre ninguna. Para responder la parte B, entonces se debe hallar el mínimo común múltiplo entre 126 y 98. Para ello, y usando nuevamente la tabla con los valores de X y Y para hallar S, se encontró que cuando X es igual a 7 y Y es igual a menos 9, se obtiene que Z es igual a 0. Entonces, se puede establecer que 126 multiplicado por X y 98 multiplicado por Y son el mismo número y equivalen a 882. Para comprobar que el mínimo común múltiplo entre 126 y 98 es 882, se descompone cada número en sus factores primos y se obtiene mitad de 126, 63, tercera, 21, tercera, 7 y séptima, 1. 126 en su forma canónica es igual a 2 por 3 al cuadrado por 7. Por su parte, 98, entonces, dividido en 2, 49. Séptima de 49, 7 y séptima de 7, 1. En su forma canónica, 98 es igual a 2 por 7 al cuadrado. Se define entonces que el mínimo común múltiplo entre 126 y 98 es 2 por 3 al cuadrado por 7 al cuadrado, igual a 882. Entonces, la respuesta de la parte B es: en 882 días, Santiago podrá llevar ambas alcancías